más fácil. Primero, debemos considerar los criterios que tenemos que tener en cuenta son las opciones de transporte, de aprovisionamiento y de distribución. O sea, cómo son los camiones de abastecimiento y cómo son los camiones de despacho. ¿Ya? Características de los productos y maquinaria que se va a utilizar en el proceso de descarga y también de la carga, o sea, el tipo de pallet, el tipo de grúa, porque no es lo mismo descargar con una grúa que descargar con otra paleta, efectivamente. La estacionalidad de los procesos de entrada y salida de la mercancía. Características de los recursos humanos, o sea, qué tipo de persona trabaja con nosotros. Y nivel de automatización de los procesos. ¿Ya? Porque no es lo mismo ir a recibir un camión con una hoja de papel toda rollosa que ir con una pistola, ¿no? Bastante distinto. Entonces, claramente, todo esto se considera al momento de evaluar la cantidad de andenes. ¿Ya? Profe, dígame. ¿a qué se refería con estacionalidad de los productos? Las bodegas tienen fechas buenas y fechas malas. ¿Ya? ¿A qué le llamamos fecha buena en una bodega? Exacto. No, todo lo contrario, nosotros le decimos fecha buena cuando está todo como una taxa hecho, ordenadito, tenéis tiempo para todo, ¿no? Sí, entonces es una fecha buena porque estáis con tiempo, sois feliz, andáis así hasta como cantando, jugáis al luche, saludáis a toda la gente, eres feliz. Se puede tomar un café tranquilamente. Y eso es maravilloso en una bodega, entonces esa es la época buena de una bodega. Sin embargo, hay fechas como el Cyber claramente, pero hay otras fechas que son aún más malditas que el Cyber. Navidad, ¿o no? Sí. Y también otra que también es bien maldita, que es el Día de la Madre. ¿Ya? Sí. Pero la reina de la fiesta de los malditos es Navidad. Pues ustedes todos los cálculos siempre se hacen para cuando estáis en la cresta de la ola. O sea, cuando uno se compra un refrigerador, ¿se lo compra para cuando tenéis 2 limones y una lechuga? No, pues lo consideráis para cuando no vaya a tener lleno. Entonces tú debes considerar tu centro de distribución para que sea capaz de recibir en un periodo más álgido. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de estacionalidad, las temporadas fuertes. Las temporadas altas. Las temporadas altas. ¿Ya? Entonces, ¿qué variables debemos considerar? Los números de camiones medios de descarga diaria. Ya, ojo, cuando nosotros hablamos del número de camiones medio, van a ir efectivamente las temporadas altas y van a calcular la media. ¿Cuál es la media, profesora? La alta partida en 2, ¿no? La alta, la más baja, las sumas y los divides en 2. ¿Ya? Puedes tomar la media o puedes tomar la moda. ¿Ya? Esos dos datos pueden servir. ¿Qué recomiendo yo? Que siempre tomen la más alta. Dígame. Ya, a ustedes todavía no le han hecho estadística. No. Va. Ay, me encanta, no te de verdad. Me gusta. Normalmente que no lo pasen bien. Ya, a ver, veamos. Vamos a imaginarnos y vamos a ir a un ejercicio del mismo estilo. Vamos a decir que os voy a realizar 10 días de recepción de camiones. ¿Ya? Un día recibí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Un día recibí 10, otro día recibí 8, otro día recibí 7, otro día recibí ¿cuánto? 10, otro día recibí 11, otro día recibí 8, otro día volví a recibir 10, otro día recibí 7, otro día volví a recibir 10 y otro día recibí 6. Perfecto. Ese es el universo de datos que yo tengo. Si yo sumo todos estos datos, podemos sacar el promedio, ¿no? Hagan la calculadora. Vayan, síganme, que les gusta tanto a mis alumnos tener calculadora a la mano. Eso es 10 más 8 más 7 más 10 más 11 más 8 más 10 más 7 más 10 más 6. ¿Cuánto me dio eso? 11.
87, ¿ya? Y lo vamos a dividir por 10 para sacar el promedio, ¿no? 8.7. 8.7. Perfecto. Ese es el promedio, ¿ya? La mediana es precisamente tomar el valor más alto y el más bajo. Este es el valor más alto, este es el valor más bajo. 11 más 6, ¿cuánto es? 17. Y lo dividimos por 2. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? Dividido en 2, 8.5. 8.5. 8.5, ya, esa es la mediana. ¿Qué es lo que me dice la mediana? La mediana me dice que si yo ordenara todos estos datos de mayor a menor, ¿ya? El dato que está justo en el medio sería 8,5. Perfecto. La moda es el valor que más se repite. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es el valor que más se me repite? 10. El 10. Chachán. Este es el valor que más se me repite. ¿Ya? Esto es lo que me dice. Fíjense. Mi promedio me dio el 8,7. Mi mediana me dio el 8,5. Sin embargo, mi moda dice que es 10. O sea, lo que yo voy a tener en mayor cantidad de veces son 10. ¿Ya? ¿Por qué es tan interesante que nosotros consideremos la moda? Ejemplo. A nosotros nos han dicho hasta el cansancio que en Chile se gana como promedio 800 lucas. Así está como el sueldo promedio de 800 lucas, ¿o no? ¿Qué es lo que sale? Un gloria y majestad. ¿Cuántos de aquí ganan más que 800 lucas? ¿Ya? Se van dando cuenta que hay sueldos que hacen subir ese promedio. Entonces, lo que nos interesa, lo que nosotros deberíamos saber es cuál es la moda, cuál es el sueldo que más se repite. ¿Ya? Y ahí te vas a encontrar que el sueldo mínimo en Chile primero son 500 lucas, por lo tanto debe estar moviéndose en 600, 650, ¿o no? Por ahí, ese debe ser como el sueldo que más se repite. Eso es lo que gana un chileno medio. ¿Ya? Porque son poquitos los que pueden ganar 1,5 millones y te tira todo el promedio para arriba. ¿Ya? Entonces se van dando cuenta. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que entre el 10 y el número más bajo es mucha la diferencia, son 4 puntos, entonces me tira todo esto para abajo. ¿Ya? Sin embargo, el número que más se me está repitiendo es 10. Entonces, cuando nosotros vamos al ejercicio, cuando nosotros hablamos del número de camiones de descarga al día, van a tomar la moda. O sea, van a hacer... Y ahí cuando ustedes me tienen que decir, profe, pero ¿cómo voy a tachar yo? ¿Cuánto? Te inventen el dato. Pero ese dato debe ser congruente. ¿Ya? Súper congruente. Entonces vamos viendo. También debemos considerar cuánto nos demoramos en descargar ese camión. ¿Ya? Entonces vamos o sigamos con el ejercicio. También los números de pallet, kilos o de la unidad de medida que estemos utilizando que vamos a descargar al día. ¿Ya? ¿Cuántos pallets descargo al día? 50 camiones. Y ahí es cuando ustedes me tienen que decir, ok, yo descargo al día 10 camiones, de los cuales en 4 venían con pallet, tanto venían con carga suelta, tanto venían con caja de ovil, no sé. Pero deben claramente dejarlo estipulado. El tipo de camión de descarga, ¿ya? Si van a ser camiones grandes, chicos, medianos, contenedores, etc. ¿Ya? El ancho de plaza de descarga, les voy a enseñar a calcular el ancho de plaza de la descarga, ¿ya? Y los tiempos estándar operativos. Y aquí, querida, ¿se acuerdan la primera clase que tuvimos las dos? Y yo dije, ¿quién es capaz de decirme todas las operaciones que se hacen en la recepción o desde que entra el camión hasta que se posiciona en el andén? ¿Y la compañera qué nos dijo? El primer día. El primer día nos dio una clase magistral. Lo primero que se hace cuando llega el camión, llega a la caseta del guardia, se llevan los datos del camión, del chofer, del peonero en este caso, del root, todo eso. Luego se le da el pase para que entre a la bodega, se tiene que posicionar, obviamente uno tiene que decir el andén en el cual se tiene que posicionar. Eso. Y ahí recién puede posicionarse, ¿o no? Recién. Mentira, porque recién ahí le vaya a leer qué cosa, el sello, ¿no? Totalmente. Después de leer el sello, tú llegas a decir, compadre, para adelante, les cortáis así, para adelante, abre la puerta y
Sí, después de eso se les hace Todos, ya. Todos esos tiempos son los tiempos estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a primero hacer la hoja de guía de todo lo que se debe hacer para recepcionar. Solamente para el posicionamiento. ¿Y cuánto se demora en cada una de esas operaciones? Eso demora alrededor, solamente la entrada del camión, eso demora 20 minutos. Como jugando, ¿no? Cuando hacía Ojo, ¿qué pasa en ese andén mientras está esperando ese camión? Adentro se preparan los recepcionistas para recibir la mercadería. Pero es como tarata, ya, perfecto. No haces nada, nada. Estás esperando que te abra ese camión. Entonces son 20 minutos perdidos. ¿Ya? Entonces no es que deben considerarse también dentro del tiempo de descarga. Entonces nosotros empezamos a descargar cuando el camión entra. ¿Ya? Entonces de repente llegan y me dicen, no, porque necesitamos 2 andenes nomás. ¿Cuántos camiones voy a descargar al día? No, voy a descargar 15 camiones. No hay justo te vas a ayudar. ¿Ya? O flash. ¿Por qué? Porque tenéis solamente 20 minutos para que el camión se aculate. Y sería. Entonces, claramente, por más que yo le ponga números, no me va a salir. ¿Ya? Entonces, ¿se van dando cuenta que es súper fácil de que uno pueda controlar? No, este número no cuesta. No, por ejemplo, depende del tipo de camión, porque yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos esa operación, aproximadamente un camión grande, que bueno, en realidad en este caso eran los tabos que le llamamos los contenedores, nos demorábamos 1 hora. Porque sobre todo cuando venía la mercadería a granel, porque tenés que armar los paletes. Yes. Entonces se van dando cuenta que cuando nosotros hablamos de los tiempos estándares operativos tienes que considerar todo: la aproximación del camión, la descarga por pallet, ¿ya? La salida de camión, ¿ya? El proceso de descarga termina cuando tú llegas y le decís chao y vuelves a cerrar el andén, ¿ya? Y eso también implica un tema de revisión, etc. ¿Ya? Y también van a tomar los tiempos medios o las modas. ¿Ya? Eso significa que me deben entregar el estudio de tiempo y método. Claramente la salida de camión y todas las operaciones administrativas por pedido. Y ahí sí que tiene que ver mucho los grados de automatización que tenga esa bodega, ¿o no? Sí, pues entonces si ustedes llegan y me dicen, no, lo que pasa es que nosotros vamos a tener un WMS. Ni un problema, pero díganme qué WMS van a tener y además con qué tipo de pistola van a trabajar con tablet, teléfono, qué tipo de capacitación tiene la gente, cómo se va a ver. ¿Ya? Es todo un cuento. Todo el tema. Y ese WMS te va a servir para la recepción, para después ubicar, piquear, etc. Para la guía, para esto. Todo. Pero me dicen cuál es. ¿Ya? Ustedes van a establecer también el grado de automatización que tiene la bodega. Porque si esa bodega está más automatizada, menos tiempo va a ir utilizando. Si no está tan automatizada, va a utilizar mucho tiempo y necesita una bodega muy grande. Y claramente los horarios de descarga de mercadería en almacén. Y aquí, chiquillos, el principal error que se comete cuando nosotros calculamos los tiempos es que pensamos que los seres humanos son verdaderas máquinas. Y eso es mentira. ¿Cuántas horas trabajamos nosotros? ¿Ya? Más o menos. 9 horas desde que marcamos hasta que nos vamos, ¿cierto? Yo voy a considerar como esas horas operativas. Ya, le vamos a... ¿Ah? Como 6 más o menos, así como curando, ¿no? La compresa, bla. Ya, perfecto. Todo esto se considera acá. Cuando nosotros hablamos de las horas de descarga de mercancía, es desde en la cual abrimos los andenes, ya por ejemplo el horario de entrada a las 8 de la mañana y la empresa le dice a usted a las 8:15, usted tiene que estar en su puesto de trabajo. Perfecto. ¿A qué hora se va a ir a almorzar? A las 12, a la 1, ni un drama. ¿Y vuelve a las 2? Ok. De las 8 a las 12 tenemos 4 horas. ¿Ya? Vas a almorzar entre la 1, perdón, de las 8 a las 12 tenemos ya. Entre las 12 y la 1 vas a almorzar. Y de las 2 a las 6 tienes las otras 4 horas. Entonces tú vas a trabajar 8 horas, vas a estar aquí especialmente. Entonces, entre medio, en estas operaciones, tú tenés que ponerle ir al baño, el cigarro, todo lo demás. ¿Ya? No en esta hora. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? En los
los tiempos estándar operativos. Claro, siempre los tiempos estándar operativos se multiplican por, tú calculas el tiempo estándar, ¿ya? Y después lo multiplicas por 1.3. ¿Ese es el takt time? Sí, mi amor, ¿ya? Lo multiplicas por 1.3 porque nosotros perdemos como el 30% del tiempo. ¿Ya? Así como entre pito y flauta. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Cuando nosotros hablamos de las zonas de aproximación, es el espacio que yo necesito para que el camión maniobre. ¿Ya? Maniobre ¿cómo? Para que pueda aculatarse, para que... Dejen de esconderme las cosas. Ya. Para que pueda efectivamente entrar al andén o al muelle. Entonces vamos viendo. ¿Ya? Se entiende por zona de aproximación la que se extiende desde la cara exterior del muelle hasta la primera obstrucción que se pueda encontrar. La calle es una obstrucción. ¿Ya? Las zonas de estacionamiento también son obstrucciones. Entonces, son solamente zonas de maniobra. ¿Ya? Yo creo que también hay un punto importante que en esas zonas de maniobra, dentro ahí también hay que quitar un espacio que es la zona de seguridad para los jóvenes. Yes. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Primero, el tamaño de las cabezas tractoras, el tamaño de los semirremolques, la anchura de los tranques y la zona libre. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Cuando nosotros hablamos del tamaño del vehículo, estamos hablando, fíjense, desde la cabeza del vehículo hasta el parachoque final, o sea, de parachoque a parachoque. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la anchura de los atraques, es desde la línea media entre puerta y puerta. ¿Ya? Por ejemplo, entre esta puerta y la puerta de al lado, esta sería la línea media. ¿Ya? Entonces se toma desde línea media a línea media. ¿Ya? Y la zona libre C es lo que yo debo dejar para que el camión maniobre. Entonces vamos viendo. Si yo voy a trabajar con un camión de 12,2 metros, o sea, camión y carro, perdón, sin el acoplado, ¿ya? Y tengo un ancho de plaza de 3 metros, debo dejar una zona libre de 14,65 metros. O sea, yo tomo la longitud del vehículo, que en este caso son 12,2, aquí tengo el lápiz. 12,2 más 14,65. ¿Cuánto es la suma de estas dos cosas? Y siempre y cuando esto mida 3 metros. Son 26,85. 26,85. 27 metros, para que no peleemos, ¿cierto? Perfecto, vamos. Si recibo un camión y carro, o sea, con acoplado, me va a medir hasta 16,5 metros. ¿Ya? O sea, voy a tener esto más esto, 16. Todo esto va a ser 16,5 metros. ¿Ya? O sea, el largo del camión, el parachoque delantero y el parachoque trasero de el carro. ¿Ya? O sea, del acoplado. Muy bien, el contenedor. Vamos a tener un ancho de plaza. Aquí voy a calcularlo con 3,65. Aquí va a medir 3,65. Más grande, más parecido. Ya no queda en tu chacoteca. Por lo tanto, yo debo dejar un ancho de plaza de 16,54. Eso significa que necesito 33 metros. ¿Ah? Mejor todavía. Porque usted puede decir, ok, voy a dejar 33 metros y después voy a dejar una calle o voy a dejar una vereda de 3 metros. Y lo dejaste en 36. O más bacán todavía. Voy a dejar una zona de seguridad. O voy a, como lo tiene Almacenes Parillo, como lo tiene Ripley, en la cual está la zona de aproximación y después empieza la zona de los estacionamientos.
ese espacio es una zona que, si bien la gran mayoría de las veces o en tiempos no operativos está libre, no es una zona que se pueda ocupar. La zona de donde O sea, depende porque, por ejemplo, esta zona se puede usar. ¿Ya? Sí, por eso, a ver, chiquillos, si se van dando cuenta, si yo pongo los estacionamientos inmediatamente acá, lo que voy a aprovechar es la zona de aproximación, porque voy a tener una pura zona de aproximación. Sin embargo, si yo pongo los estacionamientos en otro lugar, tengo que hacer el mismo cálculo. por ejemplo, nosotros, bueno, en ese tiempo, cuando no llegaba demasiada mercadería, me acuerdo que dejábamos un espacio para dejar los tarros al patio. Pero por supuesto, de hecho, Almacenes París llega, tiene esta zona así, y después vienen los estacionamientos. Y en los estacionamientos, puros contenedores. Entonces, claramente, aquí, ¿qué es lo que hace Almacenes París? Tiene solamente una zona de aproximación, ¿ya? Después tiene una calle y vienen los estacionamientos. Entonces, los estacionamientos solamente ocupan la misma zona de aproximación. ¿Ya? No es que esta sea doble, aprovecháis mejor el espacio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Almacenes París? También tiene doble, también tiene los estacionamientos hacia acá, pero ellos llegan y tiran carpa. En carpa, y empiezan a recibir aviso. Y mueren, ¿ya? Entonces, es un tema de cómo ustedes pueden utilizar los espacios. Ojo, si ustedes van a tener individuales de estas características, si se van dando cuenta no tienen muelles, solamente deben considerar la zona libre. O sea, va a estar supeditado a la longitud del vehículo en metros. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las distancias mínimas que necesitan para maniobrar? ¿Ya? Todo depende de cómo está ubicado el andén. O sea, si ustedes quieren complicarse, pueden tener una descarga lateral. ¿Ya? Y ahí necesitas, si vas a trabajar con camión y carro, 21 metros más 8 metros hacia adelante para que pueda salir y 19 metros para que pueda entrar. ¿Ya? La entrada siempre es más difícil que la salida. Me han contado. Si van a tener estacionamiento laterales, pongámonos serio ya. Si vamos a tener estacionamientos laterales, deben dejar el ancho del camión, perdón, el largo de camión, más 10 metros. O sea, en realidad es el largo del vehículo menos un 20% de entre espacio y espacio. ¿Ya? Más o menos eso es. O sea, si tu auto mide 3 metros, ¿ya? ¿Con cuánto espacio tú debes necesitar para maniobrar? Por lo menos 1 metro, ¿no? Con 60 centímetros para poder caber bien. ¿Ya? Muy bien. Para el espacio, ¿cómo se llama ese aparcamiento? Aculatar, ¿no? No, aculatar es cuando te vas hacia atrás, el lateral. ¿No? Estacionamiento lateral. Te cae el lateral. Entonces, la altura de los muelles va a depender claramente de las alturas de caja de los camiones. ¿Ya? Y la altura de caja de los camiones va a depender del tipo de camión. Si es un portacontenedor, se mueve entre 1.4 y 1.6 metros, ¿ya? La altura, ¿ya? El frigorífico entre 1.25 y 1.5, el semirremolque doble eje entre 1.1 y 1.3, el de reparto en la ciudad entre 1.1 y 1.2, el semirremolque o jumbo de 0.91, el capitón entre 0.6 y 0.9, la furgoneta entre 0.5 y 0.75, los camiones rígidos entre 0.9 y 1.2 y las plataformas 1.2 y 1.5. ¿Ya? ¿Qué recomiendo yo siempre? Que hagan lo que hacen todos los centros de distribución. Pongan una de esas rampas automáticas. ¿Ya? Perfecto. Y ahí tienen cada uno de los camiones que se pueden encontrar. Hay un video que les puede ayudar además para visualizar los tipos de camiones que existen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ir utilizando o cómo se utilizan los camiones especiales? Utilizando claramente soleadores portátiles. ¿Ya? Si no, también es interesante que visualicen una rampa. ¿Ya? A ver, esta es la primera recomendación que debería darles un docente. ¿Ya?
porque no se recomiendan las instalaciones de rampa porque son muy inseguras. ¿Ya? O sea, van a jugar en ella. juran que una rampa y un skate, hola amor, y una rampaleta es para jugar la de skate. ¿Ya? Entonces pasan muchos accidentes por las rampas, pero son súper necesarios. ¿Ya? Entonces de repente es bueno tener una rampita. ¿Ya? Los alcances y capacidades de los camiones, fíjense, un camión fluctúa entre 4,10 metros o 4,3 metros. ¿Ya? ¿De qué depende? De si acaso es del tipo de contenedor. Este es un contenedor normal y esto es con un high cube. ¿Ya? Entonces, ustedes si van a recibir high cube, por lo menos deben considerar a 4,30 metros. ¿Ya? Así como jugando. Y el largo total permitido en Chile, incluso con una circulación restringida, es 22,4 metros. ¿Ya? De lo contrario, la anchura es como 22 y algo, perdón, 20 metros, 20,5 metros. Es el largo máximo que pueden cargar. El otro día, ¿qué me estabas preguntando por el tema de los ejes? Tú me estabas preguntando por el tema de los ejes. Ahí están. Los tipos de ejes que son permitidos si son ejes tandem, doble, triple. ¿Ya? Y los pesos brutos para cada uno. Ojo, cuando hablamos pesos brutos es incluido camión. ¿Ya? O sea, si usted tiene un chofer gordito, también tiene que pesarlo. Ya no tiene que cargar mucho el camión. Si no es broma, si te pesan con choferito. ¿Ya? Sí, es verdad. Vamos viendo. ¿Cómo yo voy a calcular el número de muelles a las puertas? Ahí está la forma de cálculo. Es la sumatoria del número de camiones con el tiempo de aproximación más el tiempo de salida más el número de palets de descarga por el tiempo de palet más el número de pedidos por el tiempo administrativo por pedido dividido en las horas netas de trabajo al día. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Ya? Esta fórmula se ve fea. ¿Ya? Es como mi empanada. ¿Ya? Mis empanadas son feas pero buenas. ¿Ya? Esta fórmula, sí, digo yo, muy fea la empanada. Voy a traer una foto de mi empanada un día. ¿Ya? Pero todos dicen que me quedan ricas. Esto es pero rica. Ya eso es lo que queda. Ese es el recuerdo. Todo lo que pasa. Para que el mundo, para que se recuerden de mí. la empanada, profe. Entonces, vamos viendo los costos que inciden en la zona. Primero están asociados los camiones que esperan, ¿ya? Las operaciones de carga y descarga, la cantidad de trabajadores y las zonas de los camiones y equipos y muelles que están establecidos. ¿Cuáles son las consideraciones previas para el cálculo del número de muelles? ¿Ya? Primero, o lo habitual en un almacén es la entrada de paletas de monorreferencia. ¿Qué es una paleta de monorreferencia? Los palets. Palets es en gringo. ¿Ya? En español, paletas. ¿Ya? Entonces recibimos paletas grandes y sacamos paletas pequeñas, ¿o no? O recibimos grandes volúmenes y pasamos volúmenes más pequeños. Para que el cálculo resulte lo más didáctico posible, se hacen entrar tanto palets como cajas. ¿Ya? Así vamos a tener dos tipos de... Vamos a tener dos tipos de movimiento. Ojo, el mismo movimiento o la misma forma de cálculo para la recepción es la misma para la expedición. Tienes que considerar los mismos factores, ¿ya? Porque al final la expedición es una recepción al revés. Entonces, para el cálculo del número de muelles deberá conocer la carga de trabajo diario registrado en el día de máxima carga laboral anual. Se van dando cuenta que van a ir considerando las modas. Entonces, van a considerar el número de camiones descargados, el número de maletas descargados, el tiempo por camión completo descargado. Ojo, y todos los tiempos aquí deben incluirlo, no solamente cuando bajas una caja.
Todos los tiempos. Recuerden que hablamos de los tiempos estándar y tiempo de aproximación. Todos esos tiempos implican de cuánto se demora en descargar el camión. O sea, parte desde que el camión muestra su... Toca la puerta, bueno. hasta hasta dentro. que Ahí cierra la termina puerta. el tiempo. Hasta cuando tú le dices, chao, que le vaya bien, gracias por la idea. firmar. Muy bien. Entonces, tiempo por paleta descargada. ¿Cuánto te demoras tú en ir a buscar? ¡Ojo! Y aquí van a considerar dos tiempos, porque en la primera paleta me demora un poquito, ¿no? Sí, pero la segunda hay que viajar el producto, descargar y volver. Muy bien. Ojo, no, se va a dejar en la zona de recepción, Ah, ya. ¿ya? Pero resulta que cuando tú ya estás descargando la última paleta, ¿hasta dónde tenés que ir? Hasta el fondo del camión. Entonces vas a calcular el promedio de ambas, ¿ya? Número de camiones cargados, número de paletas cargados, número de furgonetas completas cargadas, número de cajas cargadas en la furgoneta, el tiempo requerido por camión completo, el tiempo necesario para la carga de una paleta, el tiempo necesario para cargar una furgoneta completa y el tiempo que se necesita para cargar una caja en la furgoneta. Ojo, aquí yo estoy utilizando los mismos, un andén tipo U, ¿ya? Porque estoy haciendo la carga y la descarga al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces, datos necesarios para calcular los muelles, número de paletas descargadas, 6.000 paletas descargadas. Tiempo por paleta descargada, 2 minutos. Esto es mentira, ¿ya? Porque no te demora 2 minutos en descargar una paleta, ni cantando, ¿ya? Número de paletas cargadas, fíjense, estoy haciendo las dos pegas, descargo y también cargo, ¿ya? Entonces, como ustedes van a determinar el tipo de centro de distribución que quieren, si va a ser en U, si va a ser lineal, como ustedes quieran, pero tienen que justificármelo, ¿ya? Este es un almacén en U, despacha y recepciona en la misma línea de andenes. Entonces vamos viendo. Número de paletas cargadas, 9.000. ¿Cuánto se demoran en cargar una paleta? 3 minutos. Porque la carga siempre es más lenta que la descarga. ¿Ya? Porque la descarga tú estás sacando, ¿ya? Sin embargo, en la carga tú tienes que ir acomodando la carga, ¿ya? Número de cajas cargadas en la furgoneta y tiempo que se necesita para cargar una caja en la furgoneta, ¿ya? 2 minutos. A todo esto, habrá que añadir el número total de horas que permanece abierto el almacén para la carga y la descarga. En este caso, se tomará como referencia los siguientes datos. Hora de apertura de muelles por día, 12 horas por día. Horas totales disponibles, 12 horas por día, por 60 minutos la hora, eso me da 720 minutos. Yo llevo minutos, ¿por qué? Porque aquí tengo las medidas en minutos. Chiquillos, siempre que ustedes lleven un cálculo, hagan un cálculo, si usted tiene peras, son puras peras. Si tiene manzana, son puras manzanas, ¿ya? Si tiene pera y tiene manzana, una de las dos tiene que transformarla. Entonces, como yo acá tengo el tiempo de carga y descarga en minutos, debo tener la apertura de muelles en minutos también, ¿ya? Y todo en minutos. Entonces, total minutos requeridos para la descarga, 6.000 paletas por 2 minutos por paleta son 12.000 minutos, ¿ya? Además, voy a necesitar 9.000 paletas por 3 minutos por paleta, son 27.000 minutos. Y en las cajas, son 500 cajas por 2 minutos por caja, 1.000 minutos. ¿Ya? Perfecto. Total minutos diarios requeridos para la descarga y la descarga sería la suma de todos estos números que tengo acá, ¿ya? Porque si ustedes se van dando cuenta, yo iba a descargar 6.000 paletas, iba a cargar 9.000 paletas, iba a cargar 3.000 cajas, ¿ya? Entonces, para todo esto yo necesito 39.000 minutos, ¿ya? 39.000 minutos para los de arriba y 1.000 minutos para las furgonetas, ¿ya? Entonces, como el número total de minutos diarios disponibles es de 720 minutos, ¿ya? ¿Qué se les ocurre a ustedes que hago aquí? Sí. Ya, muy bien. ¿Y divido qué por qué? Los minutos totales por el disponible el día. Bacán. Entonces yo llego y digo, para la descarga de los palets, ¿ya? Necesito 39.000 minutos y tengo 720 minutos. Haga esa división, por favor. 54,16. Le digo que eran
54,16 o 17, una aproximación, ¿o no? Bacán, ya, entonces ya sabemos que solamente para pallets necesito 54 muelles, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Ojo, por lo tanto yo tengo que hacer lo mismo con las furgonetas, ¿ya? Entonces podría tener muelles para uno y andenes para el otro. Entonces podrían ustedes decirme, profe, pero esto es caleta. Perfecto, entonces ahora a 3 turnos. Aumenten la cantidad de minutos. Les voy a pedir que me calculen bien el centro de distribución. En algún minuto de su ingeniería nos vamos a encontrar nuevamente y les voy a pedir que me optimicen ese centro de distribución. ¿Por qué no es chiquillo? Perfecto. Voy a congelar. Me congela. Ya, vamos, sigamos. Entonces, ¿se recuerdan que el dimensionamiento del almacén siempre es bueno que nos haga esto? ¿Ya? Entonces vamos a incrementar los números que nos den en 20%. ¿Para qué? Para que tengamos un 20% de respiro. En caso de cualquier cosa. Que estemos creciendo, que pase algo, muy bien. ¿Ya? Entonces, en ese caso, necesitaríamos 54,17 por 1,20, 65 muelles. ¿Ya? Se ocupan a razón de 2,6 metros, o sea, mi muelle va a medir 2,6 metros más 2 metros de separación. 1 metro por un lado, 1 metro por el otro. ¿Ya? Entonces, 65 muelles más los 4,6 metros por muelle me da 299 metros de fachada. ¡Chachán! Y además, ahora tenemos que calcular las rampas. ¿Ya? ¿Para qué? Para calcular la carga de vehículos chicos. Y me dice que las rampas necesarias para las furgonetas, 1000 cajas al día, o sea, 1000 minutos para las cajas, por 720 minutos son 1,39 rampas. 1,39 multiplicado por 1,20 me da 1,69. Por lo tanto, con 2 rampas a mí debería alcanzarme. ¿Ya? A razón de 3 metros por rampa y una separación de 2 metros entre rampa y rampa, la ocupación de fachada sería 2 por 3 metros de rampa más 2 metros, 10 metros. Entonces, 299 metros de muelles más 10 metros para rampa son 309 metros de largo del almacén. Chan, chan. Ya tenemos la fachada. Entonces se van dando cuenta que estos datos no son difíciles de obtener. Sí, no está difícil. Y, a ver, vamos viendo. Entonces, vamos a la fórmula fea. Fíjense, me habla del sumatorio. El sumatorio es una humilde suma. ¿Ya? Se dieron cuenta que yo tomé el espacio que necesitaba para las rampas y el espacio que necesitaba para los palets. ¿Ya? Ese sumatorio. ¿De qué? Del número de camiones por el tiempo de aproximación más el tiempo de salida. O sea, ¿cuánto se demora todo el camión entre ir y la vuelta o no? ¿Ya? ¿Y lo teníamos considerado? Sí, pues. Más el número de palets de descarga por el tiempo de palet. ¿Ya? Más el número pedido por el tiempo administrativo por pedido y las horas de trabajo del día. O sea, es lo mismo, ¿ya? Que yo lo fui haciendo paso por paso. ¿Ya? Entonces, no se desesperen. ¿Ya? Fíjense. Número de paletas descargado. Tiempo de la paleta por descarga. El número. Ustedes van a llegar y van a decir, ok, yo descargué en el día que más ¿descargué cuántas paletas? Ya, en este caso fueron 6.000. Perfecto. ¿Cuánto se demora cada camión? ¿Se van dando cuenta que van llegando a los datos? No es llegar y decir, ok, esto es así nomás. Van llegando todos los datos. ¿Ya? Porque lo que se demora el camión o la descarga de un camión, van a llegar y van a decir, ok, un camión, ¿cuánto se demora? Pongamos 30 minutos para poner algo.
Cuando la Minuto. mercadería viene palletizada. No, solamente entre los pitos y las flautas. Si vamos a poner entre todas las pitas, las flautas y también con la descarga. Por eso te digo, es un valor para darle algo. Y va a sacar 100 paletas. ¿Ya? Entonces, 100 paletas. 10 paletas, para que sea más fácil. 10 paletas. ¿Cuánto me demoro por palet? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos por palet. Por palet. ¿Se van dando cuenta? Así es como tú llegas a ese dato. Dígame. Estos cálculos están sacando posible de horario así de 8 a 5, por ejemplo. Así. Claro, ahí es cuando ustedes me dicen cuánto es el tiempo que tienen disponible en el día. Ahí por ejemplo, sacar los 720 dividido por los 720 me da la cantidad De hora, de minutos disponibles. Ya. Entonces ustedes van a llegar y van a decir, ok, tenemos un turno, fíjense, de 8 a 12. No, a 12. Porque después la gente va a almorzar, ¿o no? Y aquí tenemos 4 horas. Por 60 son 240 minutos, ¿no? Sí. Muy bien. Después voy a tener un turno de 13 A a 17 horas. ¿Ahí cuánto tengo? 4 horas. Por 60, lo mismo. 240. Entonces tengo 480 minutos disponibles. ¿Se van dando cuenta que no es difícil? No hay que ser ingeniero de la NASA. Tienen que establecer bien los números. Eso fue lo mismo que nos dijo la prueba pasada, ¿no? Ya no le creo. Nena, por algo, a ver, ¿tú cachai que voy a cumplir 50 años y todavía estoy soltera y me he casado 4 veces? ¿Alguna bifia tengo? La cara A ver, entonces, vamos viendo. ¿Qué datos son los que ustedes tienen que considerar? Las modas. La mayor cantidad de camiones que tú has descargado en un día. Full. ¿Ya? La mayor demora. 20 camiones diarios. Ya, 20 camiones diarios. Perfecto. ¿Cuánto? Vamos, es súper simple. Ustedes van a llegar y van a decir 20 camiones diarios. Eso es lo que me han descargado. 20 camiones. Ya. ¿Cuántos palets trae cada camión? 24. Ya, 24 palets. ¿Vale? Por camión. ¿Cuánto se Para el estándar. Vale, vamos a palet por camión, ¿ya? ¿Cuánto se demoran en cada camión? ¿Estamos hablando de carga? Desde que entra hasta que se va. Ya son 1 hora y media, 2 horas. Entonces, esos serían 120 minutos. 120 minutos por camión. ¿Ya? Vamos viendo. ¿Cuánto es el tiempo que yo necesito para descargar todo eso? ¿Ya? Vamos viendo. 40 minutos. ¿40 minutos por cada descarga? Sí. Ya, pero 120 minutos para que se posicione. Contando los. O sea, de ida y vuelta. Ya, de ida y vuelta. No, son. Como Pero puede 4 depender igual. Es que todo depende. No, como le digo. por eso le digo, un tiempo promedio, porque, a ver, eso va a ser, usted tiene que ir poniendo camión por camión. Sí. Hacer un estudio de un día que tiene alta carga, camión por camión. ¿Cuánto se demoró el camión A? ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora se fue? Y saca ahí el delta. Promedio de 2 horas. Ya, un promedio de hora, 120 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 24 panes, divídemelo, o los 120 minutos, divídemelo en 24 panes. Son 5. ¿Cuánto? 5. ¿5 minutos? 5. No, 120 dividido en 24, 5. Ya, 5 minutos por pan. Yo estoy considerando el tema de los 5 minutos de que el camión hace ingreso Hasta que se va. Hasta que se va. O sea, desde el camión, 2 horas, ¿es harto, no? Es harto, Sí, harto. Son harto 2 horas. ¿Ya? Ahora, ojo, Aquí, ¿por qué según se hace si promedio? es temporada alta, tú
tú tenés que sacar un camión con los pagos de los centros de distribución. Sí. Tenés que poner un recurso amparo para que te devuelvan el Porque aparte tenés que esperar a que ingrese el otro camión y cada uno tiene una hora distinta. Muy bien, entonces nosotros acá ya tenemos 5 minutos por palet. Ya tenemos el dato, ¿no? Sí. ¿Cuántas paletas descargamos en el día? 24 por 20 camiones. ¿Cuánto es 24 por 20? Ya tenemos aquí 5 minutos. 480. 480. ¿Perdón? 480. 480. Perfecto. Entonces, ¿se van dando cuenta que ya vamos teniendo los datos? Entonces, ¿los pueden buscar? Claro que los pueden buscar. ¿Ya? Entonces, ok, también vas a tener que descargar el piso. ¿Cuánto te demoraste en descargar ese camión? ¿Cuántas cajas traía ese camión? Y solamente como para hacer la comparativa, ¿no? A ver, lo que pasa es que cuando tú descargas en caja por caja, ya te va a demorar más. Entonces, ese camión, y primero ya no necesariamente vaya a necesitar porque tienes que ir al mando Que también. de hecho, por lo tanto, uno se demora. No, por eso digo, por ejemplo, cuando viene la mercadería de granel, uno se demora mucho más. Por ejemplo, en el caso de Monster, Ya. nosotros las latas de la energética venían así a granel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos que traer palet y cuando Claro. descargamos la mercadería y rápidamente íbamos Entonces, paletizando. Claro, entonces el camión ahí no te iba a demorar 120 minutos, Entonces, te va a demorar 180. Entonces te vas dando cuenta que tienes que hacer el estudio por un tipo de carga que es paletizada, por una carga que viene a piso, por una carga, por ejemplo, si es ropa, es una carga absolutamente distinta y una descarga absolutamente distinta. Entonces tú lo haces por el tipo de descarga que tienes, por el tipo de movimiento. La ropa viene en perchero, ¿no? Algunas sí, Algunas sí, otras no, otras vienen en caja. ¿Ya? Cuando viene a cargar, se tiene que bajar y hacer el panel. Sí, pues. Sí, pues. No es necesario. No, pues. A una bodega no entra nada si no está ordenado. Nada. Todo tiene que ir ordenado. Sí, pues. Por eso te digo, todo depende Por eso se arma la pata. si la mercadería viene A Yo ver, tengo cero te va a ir quitando el tiempo nomás. Va a ser más corto el tiempo. Por eso, cuando yo digo la variable de elemento de manutención está inserta en el tipo o el tiempo que tú te demoras. Porque en transpaleta es mucho más lento que una transpaleta eléctrica. Pero que depende también, ¿Ya? ¿Por qué no siempre se utiliza la carretilla eléctrica? Porque la carretilla eléctrica necesita más espacio. Sobre todo necesita más espacio para la cocina. ¿Cachai? Y eso te quita espacio en la sala de recepción. ¿Ya? Si tenía una sola recepción grande, para acá. Y el palet depende de la Ahí ven, ustedes no tienen que justificar. ¿Ya? Entonces, ven que no es difícil llegar al dato si lo tienen que hacer de manera ordenada. Deja de contar. Entonces, acá tenemos las rampas. Todo esto está subido a la plataforma. Ya, me imagino que lo vieron. Ya. Entonces, ¿cuántos muelles necesitan? 65 muelles, 2 rampas y una longitud de fachada de 310 metros. ¿Ya? Inacabable. No, la que con almacén. ¿Ya? El edificio debe ser de una sola planta. Siempre se recomienda que sean de una sola planta. Ojo, cuando tienes naves distintas, son almacenes distintos. ¿Ya? Y los cálculos se hacen por separado. ¿Ya? Además, debe permitir la máxima capacidad, la máxima utilización del espacio y claramente poder adaptarlo para cambios futuros. Se recomienda también que un almacén tenga espacio para las zonas auxiliares. Dícese de zonas auxiliares, zonas de palets, piezas de recambio, oficina, wichibirichi, etc. ¿Ya? Tiene que haber facilidad de acceso a los productos y la iluminación debe ser la adecuada. 250 lux por metro cuadrado y se mide a 1,50 m, máximo 1,60 m. ¿Ya? No, como les dije anteriormente, no deberían existir rampas, pero si lograsen, tienen una, la pendiente no puede ser de más de un 10 a un 12%. ¿Ya? El almacén debe contar con todas las medidas de seguridad, las cuales ustedes deben informar en su informe. Los suelos deben ser resistentes a roce. Ya las cargas, si quieren conversar,
Los suelos deben ser resistentes al roce y a las cargas, seguros además e higiénicos. Como valores medios se aconsejan que para la zona de muelle y estanques bajos tenga una resistencia de 60 kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? En las zonas de estanterías altas de 100 kilogramos por centímetro cuadrado y en los almacenes con estanterías de sobre 10 a 16 metros, las presiones de los neumáticos pueden llegar a los 200 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, esto yo no se los puedo pedir a ustedes porque ustedes no son constructores civiles. Cuando estén en un almacén, vayan a ver, se ponga algún creativo, ¿ya? Y diga, nos vamos a ir de un almacén o un rack de 5 metros a otro de 10, 12 metros, y ahí vamos a cambiar, no un problema, pero usted me trae el Big-Tube y me hace las medidas, ¿ya? Porque si no ese almacén se va a ir guateando, ¿ya? Se hunde, literalmente, ¿ya? Y esas son las cargas que se necesitan. Entonces, el proceso de recepción lo vimos, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿ya? Los tiempos estándar es como ustedes van a ir visualizando todos los tiempos que se utilizan en la bodega. Como les decía, la recepción y se hacen en tablitas, creación propia, ¿ya? ¿Qué tiempos se deben considerar? Claramente la descarga, el control de la recepción, la ubicación del pallet, o sea, traer el pallet y ponerlo, no es la ubicación del pallet en el rack, sino que es la ubicación del pallet en el área de recepción, ¿ya? El reabastecimiento, o sea, el reabastecimiento de los pallets, ¿ya? Porque también te quita tiempo, preparación de pedidos, control de expedición, la carga, etc. ¿Ya? Ahí están todas las operaciones de la descarga, ¿ya? Entonces, para calcular el área de recepción es necesario considerar la parte fija por pallet. ¿Cuál es la parte fija? La parte por donde se meten las horquillas. Muy bien, las uñetas, ¿ya? Y la parte variable que se encuentra en función del número de cajas por pallet, ¿ya? O sea, cuántas cajas te caben en el pallet, ¿ya? Vamos viendo. Entonces, si ustedes quisieran hacer una buena tablita, es interesante que ustedes puedan hacer una por kilos, ¿ya? Claramente no puede superar los 20 kilos porque la ley del saco nos habla hasta 20 kilos. Perdón, habla hasta 25. Pero si ustedes tienen mujeres trabajando en la bodega, 20 kilos. Entonces tú te vas todo a 20 kilos, ¿ya? No, siempre pesa mucho más. El control de recepción, todo lo que se hace en el control de la recepción, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la recepción? Etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta? Las desviaciones del proceso de carga y descarga, los tipos de soporte de carga, o sea, los tipos de paleta, las características y controles que nosotros debemos hacer. Y ahí tiene mucho que ver con los proveedores, porque según la calidad del proveedor es la cantidad que tú vas a revisar, ¿ya? Variabilidad de los movimientos medios por pedido de entrada o pedido a expedir y sistemas de información de los cuales se encuentra dotada la zona que va a hacer lo mismo. O sea, si acaso está automatizado o no está automatizado. Si tengo que ir a buscar el papelito o no tengo que ir a buscar el papelito, ¿ya? Variables a controlar. Media del número de pedidos de descarga al día. Número de líneas de pedido. Cantidad de entrada por línea en un dato físico. Cajas, kilos, pallets, etc. ¿Ya? Superficie de elemento de manutención utilizado en los movimientos para el almacén. Paleta. ¿Ya? Y además, si vas a utilizar grúa, transpaleta o transpaleta eléctrica, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Vamos a comparar transpaleta, contrapesada y retráctil. ¿Cuál es la contrapesada? Horquilla. La grúa horquilla. Muy bien, ¿ya? Y la retráctil es la que está al lado. Ya la que carga hacia el lado, la que no necesita girar. Entonces, si yo posiciono el pallet desde el 80 al 1,20, ese es el pallet con el cual yo voy a trabajar acá. Claro, pero tú puedes trabajar con pallet de 1 metro por 1,20, ¿ya? O de 1 metro por 1 metro, va a depender del pallet que usted quiere utilizar. Pero para este, que es... Después dicen, ¿por qué la red no tan genios? Ayuda mucho y la cambia. Cuenta, aquí yo estoy analizando un pallet en la cual yo posiciono de frente el 0,80. Mi amor, ¿me presta su pesa, por favor? Nos vamos a imaginar que este es
pallet, ¿ya? Si yo lo posiciono de 0,80, eso significa que es así, ¿ya? 0,80 de frente, por aquí yo meto las horquillas. ¿Perfecto? Muy bien. La profundidad de pallet claramente es 1,20 m, 1,20 m, ¿ya? El espacio libre que yo siempre necesito, ya, por favor, 10 centímetros, ustedes se lo van a tatuar. Siempre vamos a hablar de 10 centímetros, no solamente para esto, sino que también para los espacios que van dentro de las racks, ¿ya? Son 10 centímetros para atrás, 10 centímetros para el lado, 10 centímetros para arriba. ¿Por qué? Porque eso nos permite movilizar la carga, que no quede tan a presión, ¿ya? Para la transpaleta necesito considerar medio pasillo, o sea, 0,75, ¿ya? El frente de pallet claramente, perdón, 0,75, el frente de pallet claramente es de 0,80 y el espacio libre es de 10 centímetros. Entonces, si yo sumo la medida del pallet más el espacio libre hacia atrás, los 10 centímetros, más el medio pasillo, 0,75, tengo 2,05 entre el popó del pallet y el medio pasillo, ¿ya? Y en el frente de pallet tengo los 0,80 más el espacio libre, o sea, 0,90. Multiplico 0,9 por 2,05, ¿qué es lo que me va a dar ahí? El área, ¿ya? Entonces el área de ese pallet es de 1,85. ¿Estamos? Bacán. Veamos. Posiciono así, ¿ya? Está posicionando de 120. Claro. Mi frente 120, por aquí se mete la transpaleta, ¿ya? Frente pallet de 1,20. Entonces, mi fondo 0,80, ¿ya? Los 10 centímetros de acá voy con 0,9, ¿ya? Más el medio pasillo, que sigue siendo 0,75. Tengo un total de allá y acá de 1,65. Perfecto, vamos hacia el lado. El pallet, ya tengo aquí 1,20, más 10 centímetros de espacio libre, ¿ya? Me da 1,30. Por lo tanto, mi área es de 2,15. ¿Se van dando cuenta que no da lo mismo con posición el pallet? ¿Ya? Fluye bastante. Caleta, ¿ya? Entonces, fíjense, está con la contrapesada y la retráctil. Si se van dando cuenta, son las mismas dimensiones excepto en los medios pasillos. Pasa porque la máquina es más grande. Claro, porque la contrapesada necesita un pasillo para girar, ¿ya? Entonces, como tú pones una línea de pallet aquí, la otra tienes que dejar medio pasillo y medio pasillo por el otro. Entonces ahí vas haciendo los pasillos completos, ¿ya? Entonces, si se van dando cuenta, los medio pasillos ustedes los van a buscar según la maquinaria que van a utilizar. O sea, si ustedes me van a utilizar, no sé, una maquinaria eléctrica con giro automático y un palumpa que te hace así, ya, tienen que ir a las especificaciones técnicas y buscar el medio pasillo. ¿Ya? ¿Cuánto medio pasillo necesita? O sea, ¿cuál es el pasillo que necesita esa máquina? La mitad. ¿Ya? Y eso es lo que va a ir variando. ¿Ya? ¿Aprendieron a leer la tabla? Muy bien. Si acaso ustedes tienen una de 1 metro por 1,20, cambie claramente aquí. ¿Ya? Si tienen de 1,20 m por 1,20 m, si tienen una medida especial también. Hay de 1 por 120 que es más común. Claro, que es la medida europea. ¿Ya? Vamos viendo entonces. Ahí ya tenemos la profundidad por pallet, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué deben considerar? Claramente el espacio libre, que es la distancia entre los dos pallets posicionados en la zona de recepción. El medio pasillo, que es para que la máquina gire, ¿ya? Y ahí tienen las dos posibilidades, ya está explicado, para que lo puedan calcular. ¿Cómo van a calcular la cantidad de metros cuadrados para la recepción? ¿Ya? Esa es la fórmula. No habla, que es la media de palets de descarga al día, más la media de palets de descarga al día por la desviación de la descarga, la superficie del pallet y el nivel previsto de rotación. ¿Ya?
Cuando nosotros hablamos del nivel previsto de rotaciones, ¿cuán rápido yo voy a sacar la mercadería de ese espacio? ¿Ya? ¿Cuántas veces voy a pasear la mercadería en ese espacio? Entonces vamos viendo cuáles son los parámetros que vamos a considerar. El número de pares que se pretende a lo largo del día pasen por el hueco establecido en la zona de recepción, el tipo de maquinaria que van a utilizar para la descarga, ¿ya? Y cómo van a posicionar el palet. Datos necesarios del cálculo, y ahí yo me voy a la PPT anterior, ¿ya? Porque esos son mis datos de recepción y despacho, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Me habla que el número de paletas descargados es de 6.000, el número de paletas cargados es de 9.000, la desviación de descarga es de 300. Ese día empecé a ponerle yo mi desviación estándar. Ustedes de sus datos pueden decir cuál es su desviación estándar. ¿Ya? Datos necesarios para calcularlos para el cálculo de la recepción. ¿Sí? Son los mismos que tomé anteriormente. ¿Ya? Aquí lo único nuevo que puse es desviación de la descarga, 300. Hay días que lo voy a recibir 9.000, otras veces 9.300 o 8.700. ¿Ya? Pero la desviación estándar te la va a dar, si no la saben calcular, ustedes ponen en el mismo cuadrito y el rango y le va a dar la desviación estándar. ¿Ya? Nivel de rotación, también lo fijan ustedes. ¿Cuántas veces van a vaciar el espacio? ¿Ya? La rotación del inventario que tienen ahí. Si quieren lo calculan. ¿Ya? Saben calcular ya la rotación del inventario, me encanta. ¿Ya? ¿Cómo van a posicionar el palet de frente de 1.20? ¿Y cuál es el elemento de manutención que voy a utilizar para el ejemplo? La transpaleta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Media de palet de descarga al día, 1.500. ¿Por qué? Porque yo tenía 1.500 de ida y 9.000 de vuelta, una cosa así, ¿o no? Perfecto. Más la misma media de descarga de palet al día, 1.500. ¿Ya? 15.000. Perdón, 15.000. Dividido en los Desviación 300 estándar. de la desviación estándar. ¿Ya? Multiplicado por la superficie del palet, 2,15. ¿De dónde saqué este 2,15? De esa mísera tabla que les acabo de pasar. ¿Ya? Les dije que iba a poner la carpaleta de frente de 1,20, por lo tanto mi superficie de palet es 2,15. ¿Ya? Y yo después tuve foto de esa cosa. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, 2,15 dividido por 8. Voy a bajar 8 veces. Muy bien. Entonces voy a necesitar 4.044 metros cuadrados. ¿Ya? Si yo tengo, considerando un 20% de holgura, siempre 20% de holgura, no se les olviden, ¿ya? Nos da 4.853,62. ¿Ya? Tenemos ya un ancho de fachada de 310 metros. O sea, ya tengo el ancho, me falta el fondo, ¿no? Muy bien, y mi área es de 4.853. ¿Qué tengo que hacer? Dígame el número. Profe, ese número después yo lo puedo volver a calcular, pero en metros cúbicos. ¿Para qué quiero metros cúbicos? Pero pregunto, si necesito cierta cantidad de productos en sí, generalmente la bodega yo la pido en metros cúbicos. Pero la recepción la tiene en metros cuadrados o en metros cúbicos. Metros cuadrados. Ya. Es súper bueno la definición que usted me está haciendo, que es precisamente, a ver chiquillas, lo mismo para ustedes. Si quieren ir a conversar, pueden ir a conversar afuera. ¿Ya? A ver, para calcular la cantidad de espacio que yo necesito, ¿ya? Ahí tú dices cuántos pisos tiene mi bodega, ¿ya? O sea, cuántos niveles voy a trabajar. ¿Ya? Entonces tú puedes decir, ok, metros cúbicos a ti no te sirven mucho, porque el metro cúbico tú tenés que empezar a multiplicarlo ya por el espacio que necesitas hacia arriba y va a depender de la altura de palet. Y eso es variable. ¿Ya? Aquí yo lo único que tengo es una zona estándar, ya que es el palet. Todo lo tira palet. ¿Te das cuenta que todo lo tira palet? ¿Ya? Entonces tengo una medida estándar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para calcularlo en metros cúbicos? Este mismo cálculo, vamos a decir que va a ser en 3 espacios. ¿Ya? Entonces lo divido por 3, ¿ya? Estos 4.853 lo divido por 3, entonces ahí saco los metros cuadrados que necesito en esa bodega. ¿Cuánto va a medir ese palet? Y ahí es cuando tú empiezas a decir, ¿cuánto va a medir ese palet? 1,60 m, bacán, ¿ya? Más 10 centímetros de holgura, 1,70 m,
más 10 cachos del mismo rack, 1,80 m. Entonces, eso lo multiplicáis por 1,80 m por 4. Eso para que ¿Cachai? ¿Cuánto es la altura de tu nave? ¿Ya? Y a esa altura de nave, tú llegáis y decís, la duplico. ¿Por qué? Porque después podéis mandarte 2 pisos más hacia arriba. Podéis crecer hacia arriba. Hasta 5 veces. ¿Ya? ¿Me seguiste? Bien. ¿Ya? ¿Pero una consulta? Dígame. Me acordé, la verdad es que no sé si tiene que ver mucho con eso, pero hay algunos tipos de rack que en la zona del picking la dejan mucho más alta que los de almacenaje. ¿Por qué se da eso? A ver, de nuevo. Que en la La zona del picking, primer nivel, ¿Ya? ya en lo que está a piso. En el primer nivel normalmente lo dejan 310 metros, que es lo que debemos dividir, 4.853 por 310. Ya, agarra 4.853, 4.854 para ser generoso. ¿Vale? 15,65. Entonces, tengo 310 metros de fachada y una profundidad de 15,6. 15,6. ¿Ya? Entonces tengo una fachada larga y una cortita. Tengo harta rotación. Harta rotación. Entonces también ustedes deben ver cuántas pares pasan por una zona. También hay unas zonas que tienen túneles, que son distintos. Ah, claro. ¿Ya? Pero imagínense siempre el promedio. ¿Ya? Vamos viendo cuáles son los costos que inciden en la zona, lo asociado a los camiones que esperan, las operaciones de descarga, los trabajadores, la zona de carga, etc. ¿Ya? Profe, ¿por qué estaba entre paréntesis? Porque la carga. Claro, por eso. Sí. Se calcula de la misma manera. Entonces ustedes pueden hacerlo, como les dije anteriormente, un flujo en U, o pueden hacer un flujo lineal, ¿ya? Un flujo en T, como ustedes estimen conveniente. ¿Ya? La zona de almacenaje, ahí lo tienen, cuáles son los criterios que deben considerar, cuáles son las variables a considerar, ¿ya? Y la herramienta de cálculo, que es el sumatorio por tipo de palets de stock medio, cuánto es el stock medio que tú tienes en tu zona, ¿ya? Dividido por la desviación de la demanda, la superficie del pallet, el número de medio de alturas de almacenaje. Te vas dando cuenta que es la misma fórmula que vimos anteriormente, solamente dividimos el número de medio de unidad de alturas. Entonces la misma fórmula de cálculo. ¿Ya? Datos necesarios, ahí están. ¿Ya? Se van a posicionar los pallets con su dimensión más pequeña del frente, o sea 0,80. ¿Ya? Ahí van los pallets de 0,80 por 1,20. Ahí manejamos pallet promedio de 0,80 por 1,20, 2.000 pallets. La desviación de esos pallets es de 150. El número de pallets promedio de 1 metro por 1,20, 1.500. La desviación por pallet de 1 metro por 1,20, 200. Altura promedio de almacenaje, vamos a trabajar a 3 alturas. Y vamos a utilizar una carretilla retráctil. ¿Ya? Para 0,80 por 1,20 necesito 1.570,4 metros cuadrados. Para 1 metro por 1,20 necesito 1.437,15 metros cuadrados. Sumatoria total, 3.609,06 metros cuadrados. ¿Ya? Igual, se le agregó la holgura y... Sí, bueno. Es más, yo ahí sería hasta más generoso, le pondría un 30% por si las mojo. Para el cacho. ¿Ya? Entonces, tenemos un ancho de fachada de 310 metros, una zona de recepción de 4.853 metros y una zona de almacenaje de 3.609 metros. ¿Ya? Entonces, se van dando cuenta que es como jugar en Lego y poniéndole cada área. ¿Ya? Costos que inciden en la zona, ahí están. Ahí está la de picking. ¿Ya? Las variables a controlar, la herramienta de cálculo. ¿Ya? Los costos que inciden en la zona, ¿ves que están la expedición? ¿Ya? Variable a controlar, que son las mismas que variamos en la vez anterior, y sería. ¿Ya? Después viene cómo se codifica el almacén. Ojo, las letras se utilizan siempre para las zonas o las naves. ¿Ya? Nunca para las alturas. ¿Ya? Y existen dos tipos de forma. Una que es por estantería o por peine, sistema de peine. ¿Ya?
Pueden utilizar cualquiera de las dos, pero muy bien determinadas. ¿Ya? Y ahí están las formas como deben hacerlo. ¿Ya? Y cómo se definen las coordenadas. ¿Están? Entonces hay que definirle la nomenclatura que vamos a ocupar en la ubicación. Pues cómo vaya a ocupar. Después, supongo que van a utilizar un doble de veces. ¿Cierto? Entonces, Obvio. por me extraña. Clasificación ABC, familia, rotación y así sustancial. ¿Estamos? Y ahí está todo